Hola, hola, bendecido sábado para todos. Hoy 15 de mayo del 2021, edición número 135, para esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Ya estamos en el descanso previo, en el fin de semana y obviamente felices de alcanzar un día más, una jornada más y 15 días más. Se nos está yendo nuevamente este mes de Magic. Estamos cerca de la mitad del año. Pero vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Todo lo que Él quiere, eres tú. En su libro All I Want Is You, el obispo Sandy Miller narra cómo asistió a una conferencia en California hace algunos años en la que vio al Espíritu de Dios trabajando de manera poderosa. Cuando la conferencia terminó, se fue a dar un largo paseo por la costa. Él escribe: mientras caminaba, quedé atrapado por la emoción de todo lo que tenía ante mí y la emoción del Espíritu Santo que le decía: Señor, te daré todo lo que quieras. Haré lo que quieras que haga. Sandy continúa: sinceramente, puedo afirmar que solo he oído hablar al Señor 3 veces en mi vida en esta forma. Y de las maneras más claras que jamás le había escuchado, me dijo: todo lo que quiero es a ti. Fue algo que me humilló poniéndome en mi justo lugar. Él puede hacer cualquier cosa que quiera, pero todo lo que quiere es a ti. En el Salmo 61 aprendemos sobre ser guiados por Dios. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por todos los problemas que enfrentas en la vida? David estaba abrumado. Él era el líder, es decir, el rey. Aquellos que dirigen a otros necesitan ser conducidos por Dios, por lo que esta oración es aplicable a todos nosotros. David clamó a Dios para que escuchara su oración para guiarlo. Esta oración es, sobre todo, una oración de protección. A veces cuando queremos correr y escondernos, Dios nos proporciona esa fortaleza donde nuestros enemigos no pueden alcanzarnos. Él es esa casa segura. Él nos provee la protección física como la fuerza de una roca, la protección emocional de sus brazos alrededor de nosotros y la protección espiritual de su amor y verdad. En el libro de Juan, capítulo 8, leemos sobre ser librados por Jesús. Nelson Mandela habló de un guardia que en la cárcel le preguntó: ¿no sabes que tengo el poder de matarte? Mandela respondió: ¿no sabes que tengo el poder de ir hacia mi muerte libremente? ¿Quieres vivir una vida verdaderamente libre? Jesús es el gran liberador. Como dice la versión de Amplified Bible, si Jesús te libera, entonces realmente e incuestionablemente eres libre. Este capítulo del Evangelio de Juan gira en torno a la pregunta: ¿quién es Jesús? Ciertamente a Jesús le hace esa misma pregunta a vos y me hace a mí también. ¿Quién te crees tú? Su respuesta señala su reacción única por su padre y culmina con aquella afirmación tan extraordinaria: antes de que Abraham naciera, yo soy. Esto era exactamente lo mismo que Dios le había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Jesús usa un lenguaje que solo Dios podía usar. Sus oponentes tomaron piedras para arrojárselas por blasfemo. Aunque la relación de Jesús con el Padre fue única, a través de Jesús tú también puedes conocer a Dios. La relación trae libertad a tu vida. Pero ¿qué significa esta libertad? Jesús dice que conocerlo es conocer la verdad y que la verdad nos hace libres. En el judaísmo, la verdad era la ley. El estudio y la fidelidad a la ley hacían a una persona libre. Jesús afirma: si se mantienen fieles a mis enseñanzas,
serán realmente mis discípulos. A veces se acusa a los cristianos de ser de mente cerrada o anti-intelectuales, en contraste con los que se llaman librepensadores. Jesús enseña que en realidad el caso es contrario. Seguir a Jesús es el camino a la libertad intelectual y a la integridad. La verdad es revelada por Dios. Jesús es la verdad. Él es la revelación definitiva de Dios. Conocer la verdad no se trata de asentir a proposiciones, sino de conocer a una persona. Vivir en la verdad es vivir en una relación de amor con Jesús, que es la verdad. Conocer a Jesús amplía tu mente, aumenta tu profundidad de discernimiento y amplía el alcance de comprensión. Esto no significa que tengamos todas las respuestas, sino que tenemos un auténtico marco de pensamiento. Las leyes científicas proporcionan un marco que te dan la libertad para investigar en el ámbito físico. La revelación de Dios proporciona el marco que da libertad intelectual para investigar en el dominio de lo espiritual. La creencia conduce a la comprensión. La respuesta a las palabras de Jesús fue: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos librados? Pero Jesús respondió: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestras adicciones, de nuestra necesidad de poder y admiración. Es ser esclavo de lo que otros piensan de nosotros, esclavo del temor a los demás. Sin Jesucristo, todos somos esclavos del pecado. Pero si el Hijo te libera, entonces eres realmente, incuestionablemente libre. Libertad de la culpabilidad. Pues Jesús te libera de la culpa y de la vergüenza. Él murió para que pudieras ser perdonado, para que tu culpa y vergüenza pudieran ser removidas. Libertad de las adicciones. Él te libera de la adicción siendo esclavo del pecado. En la cruz se rompió el poder de esa adicción. Aunque todavía puedas caer de vez en cuando, el poder de la adicción al pecado se rompe cuando Jesús te libera. Mientras algunas personas pueden recibir completa liberación de una adicción específica cuando vienen a Jesús, para otras puede ser un proceso más largo. Libertad del temor. Jesús te libera del miedo. Él vino a anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida, como dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Jesús señala aquí: ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra jamás morirá. La muerte no es el fin para aquellos que Jesús ha librado. Más bien es la entrada al cielo. Cuando Jesús te libera del miedo a la muerte, también te libera potencialmente de otros temores. La libertad de conocer a Dios, pues Jesús te hace libre para tener una relación con Dios como la suya. Jesús es un ejemplo supremo de una persona que es guiada por Dios. Él dice de sí mismo: oí de Dios. Luego continúa: el que es de Dios escucha lo que de Dios viene. Es posible que para todos nosotros poder oír a Dios. Jesús afirma: sí, lo conozco. Jesús hace posible que también vos y yo conozcamos a Dios. Libertad de ti mismo. Jesús te hace libre para que puedas ser la verdadera criatura que Dios concibió que fueras. Él te libera intelectual, moral y emocionalmente. Y por último, vamos a hablar de la libertad de amar. Jesús te hace libre para amar, lo opuesto al egocentrismo del pecado. Esta es la verdadera libertad. Si el Hijo del Hombre los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jueces, capítulo 20 y 21 nos habla de ser leales a Dios. A medida que el relato de este periodo caótico en la historia de Israel llega a su fin, en el libro de Jueces, el escritor concluye: en aquella época no había rey en Israel,
y cada uno hacía lo que bien le parecía. Dios les había dado un sistema político basado en la lealtad al único Dios, pero esa lealtad duró poco y todo el sistema comenzó a desmoronarse. Como veremos cuando leamos el primer libro de Samuel, la provisión de tener un rey en Israel no fue vista como algo totalmente positivo. Sin embargo, era preferible a aquella caótica situación donde todos hacían lo que mejor les parecía. Incluso en medio de ese caos, hubo momentos en los que los israelitas consultaron a Dios, pidiéndole que los guiara. La elección de permanecer en constante comunicación y consulta con Dios prevalece todo el Antiguo Testamento. Si Israel cometió un error aquí, fue no por preguntar a Dios si debían ir o no a la batalla, pues solo le preguntaron cómo había de ser librada la batalla. También aprendemos que incluso si Dios está tras un plan, puede sufrir grandes contratiempos, como ocurrió con el pueblo de Dios aquí. Aunque Dios prometió la victoria, hubo víctimas en el camino. Si esto fue cierto en las batallas físicas que ellos enfrentaron, es absolutamente cierto en las batallas espirituales que enfrentas. No te sorprendas por los contratiempos. No significa necesariamente que no estés siendo guiado por Dios. La lección del libro de Jueces es que pase lo que pase, permanece fiel a Dios. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 61. Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Quiero vivir para siempre en tu casa, refugiado debajo de tus alas. Dios mío, has escuchado mis promesas y me has dado la herencia de quienes te respetan. Dale larga vida al rey, haz que viva muchos años, pero muchos años. Haz que reine siempre en tu presencia, protégelo con tu fiel amor y lealtad. Así yo siempre alabaré tu nombre, cumpliendo siempre todo lo que te prometí. Libro de Juan, capítulo 8, versos 31 al 59. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos de la familia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos dijeron: nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no lo entienden? Porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de mentiras. Yo les digo la verdad, pero ustedes
no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado? Si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Los judíos respondieron: tú eres como un samaritano y tienes un demonio que te está volviendo loco. ¿No es cierto que tenemos razón al decir esto? Jesús respondió: no tengo ningún demonio. Lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me insultan. Yo no busco honor para mí, pero hay alguien que quiere darme honor. Él es quien juzga. Les digo la verdad, el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. Ellos dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio dentro de ti. Abraham y los profetas murieron y tú dices: el que obedezca mi mensaje no morirá jamás. ¿Acaso tú eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió y los profetas también. ¿Tú quién te crees? Jesús contestó: si yo me doy honor a mí mismo, eso no vale de nada. Mi Padre me honra, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco lo que Él dice. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Entonces le dijeron: tú ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo: le digo la verdad. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirarle, pero Jesús se escondió y luego se escapó del templo. Jueces, capítulo 20. Todos los israelitas salieron como un solo hombre desde Dan, Beerseba y Galaad. Se reunió la congregación ante el Señor en Mizpa. Todos los líderes de todas las tribus de Israel llegaron a la reunión. Cada uno tenía su lugar en la reunión del pueblo de Dios. En total, había 400.000 soldados con espadas. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de la reunión de los israelitas en Mizpa. En la reunión, los israelitas dijeron al levita: cuéntanos, ¿cómo sucedió esto tan terrible? El levita respondió: yo llegué con mi concubina de la ciudad de Gibeá, en el territorio de Benjamín. Allí pasamos la noche, pero durante la noche los hombres de la ciudad llegaron a la casa donde yo estaba. Rodearon la casa porque querían matarme, abusaron de mi mujer y luego ella murió. Después yo traje a mi mujer y la corté en pedazos y mandé un pedazo a cada una de las tribus de Israel para que todos se enteraran de esta atrocidad que cometieron los de Benjamín contra nosotros. Ahora les pido a ustedes, israelitas, que decidan lo que debemos hacer. Entonces todos los israelitas que estaban allí se levantaron al mismo tiempo y dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar la suerte a quienes deberán atacar a Gibeá. Vamos a tomar de entre todas las tribus de Israel 10 hombres de cada 100, 100 hombres para cada 1000 y 1000 hombres para cada 10.000, para que consigan alimentos para el ejército. Luego el ejército irá a Gibeá, en el territorio de Benjamín, para castigar a esa gente por esta ofensa que cometieron contra Israel. Todos los hombres de Israel se reunieron en la ciudad de Gibeá y estuvieron de acuerdo con lo que tenían que hacer. Las tribus de Israel enviaron hombres a la tribu de Benjamín con un mensaje. El mensaje decía: ¿qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguennos a esos perversos de Gibeá para matarlos. Tenemos que quitar el mal de Israel. Pero los de Benjamín no prestaron atención al mensaje de sus hermanos y de Israel. Los hombres de las tribus de Benjamín salieron de sus casas para reunirse en Gibeá. Todos fueron a Gibeá para pelear contra los hombres de Israel. En total 26.000 soldados con espadas entre los hombres de Benjamín. Además, en Gibeá había 700 hombres entrenados para la guerra y 700 hombres especializados en combatir con la mano izquierda. Cada uno de ellos podía utilizar la honda con tal precisión que podían lanzar una piedra y acertar a un cabello sin fallar.
Por su parte, los israelitas tenían 400.000 guerreros listos para combatir. Todos se prepararon y se fueron a Betel. Allí le pidieron a Dios que les mostrara cuál tribu de Israel debía atacar primero a la tribu de Benjamín. El Señor les dijo que los de Judá serían los primeros. Muy temprano, en la mañana, los israelitas levantaron su campamento cerca de la ciudad de Gibea. Los hombres de Israel se alistaron para pelear y salieron a combatir al ejército de Benjamín en Gibea. Todos los hombres de Benjamín salieron a combatir y ese día mataron a 22.000 hombres de Israel en la batalla. Los hombres de Israel fueron a lamentarse ante el Señor hasta el anochecer. Pidieron que el Señor les dijera si debían pelear otra vez contra sus hermanos del ejército de Benjamín. El Señor les respondió que deberían pelear de nuevo. Entonces los hombres de Israel se animaron y fueron a pelear como lo habían hecho la primera vez. El segundo día los israelitas salieron otra vez a pelear con los de Benjamín. También el segundo día, el ejército de Benjamín salió desde la ciudad de Gibeá para pelear contra el ejército de Israel. En esa batalla, el ejército de Benjamín mató a 18.000 soldados en Israel. Entonces, todo el ejército de Israel se fue a Betel a llorar y a lamentarse ante el Señor. Ese día pasaron sin comer nada hasta la noche. Luego hicieron ofrendas y sacrificios para festejar al Señor. Luego consultaron al Señor, ya que en ese tiempo el cofre del pacto de Dios estaba en Betel. Finés, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, servía como sacerdote ante el cofre. Los soldados de Israel preguntaron: ¿debemos pelear otra vez contra nuestros hermanos de Benjamín? ¿Será mejor que no peleemos más? El Señor le respondió: sí, deben pelear otra vez. Mañana yo les ayudaré a ganar contra el ejército de Benjamín. Entonces el ejército de Israel mandó a algunos para que se escondieran alrededor de la ciudad de Gibea. Al tercer día, los soldados de Israel subieron a pelear contra los de Benjamín, como lo habían hecho antes. Una vez más los hombres de Benjamín salieron de Gibea para pelear contra Israel. Los israelitas dejaron que los de Benjamín los persiguieran y salieran de la ciudad, igual que las veces anteriores. Los soldados de Benjamín empezaron a matar a algunos soldados de Israel. Mataron a 30 hombres en el campo y por los primeros caminos hacia Betel y hacia Gibea. Los hombres de Benjamín creyeron que estaban ganando al igual que antes, pero no era así. Los hombres de Israel salieron huyendo para que los enemigos creyeran que estaban ganando. Pero en realidad los israelitas estaban haciéndolos salir de la ciudad e ir a los caminos. Los israelitas estaban escondidos, salieron de sus escondites y se alistaron para combatir en Baal Tamar. Los que estaban escondidos al occidente de Gibeá salieron y atacaron la ciudad. Los mejores 10.000 soldados de Israel atacaron la ciudad en Gibeá. La batalla fue muy dura y los hombres de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. Ese día, el ejército de Israel mató a 25.100 soldados de Benjamín. Ya muy tarde, los hombres de Benjamín entendieron que habían sido derrotados. Algunos israelitas esperaban cerca de Gibeá en emboscada, mientras que otros se retiraban para darles oportunidad de atacar la ciudad. Los hombres que estaban escondidos entraron a la ciudad de Gibeá, invadieron la ciudad y mataron a espada a todos los que estaban allí. Los soldados de Israel tenían una señal para comunicarse con los que estaban escondidos. Los que estaban escondidos debían hacer una nube de humo para avisar a los demás cuando hubieran atacado la ciudad. Cuando los hombres estaban huyendo, vieron la señal de humo, debían regresar y enfrentarse contra los de Benjamín. Los hombres de Benjamín lograron matar 30 soldados de Israel y por eso pensaron que estaban ganando como en las otras ocasiones, pero los soldados de Israel vieron la gran nube de humo. También los hombres de Benjamín vieron el humo y que la ciudad entera estaba en llamas. Entonces los israelitas se enfrentaron a los hombres de Benjamín, los cuales se llenaron de terror y entendieron que estaban derrotados. Los hombres de Benjamín salieron huyendo hacia el desierto, pero no pudieron escapar de los israelitas. Y los que estaban en la ciudad salieron y los mataron. Los hombres de Israel rodearon a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin descansar hasta que los derrotaron en el área oriente de la ciudad de Gibea. Los israelitas mataron a 18.000 valientes soldados de Benjamín. Cuando los otros soldados de Benjamín corrieron hacia el desierto, llegaron a un lugar llamado la Roca de Rimón. Pero el ejército de Israel mató por el camino a 5.000 soldados de Benjamín. Los soldados de Israel siguieron persiguiendo a los de Benjamín hasta llegar a Gidón. Allí mataron a otros 2.000 hombres de Benjamín. Ese día, el ejército de Israel
mató a 25.000 guerreros armados de espada de Benjamín. Pero 600 soldados de Benjamín se escondieron en el desierto. Esos hombres llegaron hasta la roca de Rimón y se quedaron allí durante 4 meses. Los hombres de Israel regresaron al territorio de Benjamín y mataron a todos los que encontraban a su paso. Destruyeron todo lo que encontraron, mataron a todos los animales y quemaron todas las ciudades por donde pasaron. Jueces, capítulo 21. Los hombres de Israel se habían hecho una promesa cuando se reunieron en Mizpah. Prometieron que no dejarían que ninguna de sus hijas se casara con un hombre de Benjamín. Los israelitas fueron a Betel, clamaron y lloraron amargamente ante Dios hasta la noche. Todos decían: Señor, el Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido todo esto? ¿Por qué se quedó Israel sin una de sus tribus? Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y construyeron un altar. Pusieron en el altar ofrendas que deben quemarse completamente y sacrificios como ofrenda para festejar. Luego los israelitas dijeron: ¿hay alguna tribu de Israel que no ha venido a reunirse con nosotros ante el Señor? Hicieron esta pregunta porque antes habían hecho una promesa muy importante. La promesa era que matarían al que no se reuniera con las demás tribus ante el Señor en Mizpah. Los hombres de Israel sintieron pesar por sus hermanos de Benjamín y dijeron: hoy se ha cortado de Israel una de sus tribus, y nosotros prometimos por el Señor que no dejaríamos que nuestras hijas se casaran con los hombres de Benjamín. Ahora, ¿qué podemos hacer por los que todavía quedan para que puedan tener familia otra vez? Entonces volvieron a preguntar: ¿hay alguna tribu que no haya ido al encuentro que tuvimos con el Señor en Mizpah? Tiene que haber alguna que no haya estado. Y se acordaron que ningún hombre de la ciudad de Jabes Galaad había estado en la reunión con las otras tribus de Israel. Cuando pasaron lista, se dieron cuenta que no había nadie allí. Entonces enviaron 12.000 soldados a esa ciudad con esta orden: lleven sus espadas y maten a todos los habitantes de esa ciudad, incluyendo mujeres y niños. Maten a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero no le hagan daño a las vírgenes. Los soldados cumplieron esa orden y encontraron 400 mujeres vírgenes y las llevaron al campamento de Silo en Canaán. Luego los hombres de Israel mandaron un mensaje a los hombres de Benjamín que estaban en un lugar llamado Roca de Rimón. En el mensaje a los hombres de Israel les decían que querían hacer las paces. Entonces los hombres de Benjamín regresaron a Israel y los israelitas le dieron a las mujeres que habían traído de Jabes Galaad, pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres de Benjamín. Los israelitas sentían lástima por los de Benjamín porque el Señor los había separado de las otras tribus de Israel. Los ancianos líderes dijeron a Israel: han matado a las mujeres de la familia de Benjamín. Ahora, ¿dónde podremos encontrar esposas para los hombres de Benjamín que todavía están vivos? Los hombres de Benjamín deben tener hijos para que siga existiendo esa tribu y para que no se acabe ninguna tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas para que se casen, pues hicimos una promesa. Nosotros prometimos que le pasaría algo muy malo a quien diera a una esposa a un hombre de Benjamín. Pero tenemos una idea. Estamos en la época de la fiesta del honor al Señor, fiesta en la que se celebra cada año en Silo. La ciudad de Silo queda al norte de la ciudad de Betel, al oriente del camino que comunica Betel con Siquén y al sur con la ciudad de Leboná. Entonces los ancianos líderes hablaron con los hombres de Benjamín sobre la idea y dijeron: escóndanse en los viñedos y estén atentos. Esperen a que salgan al baile las mujeres de Silo y luego salgan ustedes. Cuando uno puede tomar a una mujer y llevarla al territorio de Benjamín para casarse con ella. Los padres o los hermanos de esas mujeres vendrán a quejarse con nosotros, pero les diremos: tengan piedad de los hombres de Benjamín, permítanle casarse con esas mujeres. Durante la guerra no pudimos conseguir esposas para cada uno de ellos. Como ustedes no las entregaron voluntariamente a las mujeres, ustedes no rompieron su promesa. Los hombres de Benjamín siguieron el consejo de los ancianos. Cada uno se casó con una de las bailarinas y se fueron. Ellos regresaron a su tierra, construyeron ciudades y vivieron en ellas. Después, cada uno de los hombres de Israel regresó a su respectiva familia y a su respectivo hogar. En ese tiempo, Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Llegamos al final de nuestra lectura del día de hoy y queremos compartir esta palabra de oración.
Señor, guíame a tu presencia hoy y guíame en todas las decisiones que tome, las conversaciones que tenga y las palabras que hable. Señor, gracias por la libertad que traes a mi vida. Gracias porque puedo conocerte y escuchar tu voz. Señor, ayúdame a permanecer continuamente fiel a ti. Ayúdame a no dejarme llevar por los contratiempos y siempre buscar tu voluntad en mi vida. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, sábado 15 de mayo del 2021, edición 135. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por los mensajes de ánimo y de aliento que recibimos cada día de ustedes. Es nuestro deseo que esto sirva y ayude y que sea una bendición y que ya sabes lo puedes compartir con quien gustes. Mi nombre es Andrea, nuevamente te espero mañana, si Dios así lo permite, para otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones y excelente fin de semana.